Dos sospechosos en prisión y sin ningún rastro sobre el paradero de su hijo. La madre y denunciante de este caso establece que la justicia se convirtió en su único auxilio. Es como fue a parar a los pies de un fiscal a quien acusa de agresión sexual. La desaparición de Luis Ángel el 6 de febrero del 2022 mantiene a su familia en un luto constante. ¿Dónde fue a parar el niño? ¿Y cómo conseguir los rastros? Desde entonces, los esfuerzos no se han detenido. Luis Ángel era mellizo y su hermanito no para de preguntar cuándo lo encontrarán. Por favor, ayúdame a buscar a mi hermano. Él incluso hace mucho dibujo. Siempre se está dibujando agarrado de la mano de mí. ¿Y qué dice? Él, en una ocasión, por la madrugada, él se levantó y quería pintar. Yo le busqué el papel y él dibujó una casa de 2 niveles, dibujó un carro y el niño agarrado de mano y me dijo que ahí era que estaba el niño. El hijo más pequeño de la denunciante, a quien procreó con el principal sospechoso, ha confirmado que su padre estaba con ambos ese día. Pero los esfuerzos por encontrar al niño desaparecido de manera concreta no han arrojado ningún resultado. Que por ahí él lo llevó, pero el niño, él como por 5 calles me logró meter a mí con mi hermana, pero ya él dice que no sé más, no sé si fue que se durmió, él, no sé, parece que le dio mucha vuelta y el niño, pero a 5 calles vestido de bata y 4 para atrás, ya el niño no se acuerda de más nada. La idea es que el niño confirma que su hermanito desaparecido estuvo con él ese día. Sí. Que estaban juntos en el carro. Sí. Y dice que lo llevaron a un lugar. Sí, incluso yo fui con mi hermana y lo montamos al niño en la jipeta. Yo dinos por dónde fue. Batey 4 es una zona dominantemente haitiana, aunque también viven dominicanos. ¿Qué tú crees que pasó con tu hijo? Yo realmente idea negativa no le voy a decir que yo nunca he tenido un pensamiento negativo, porque realmente no lo siento así. ¿Tú crees que tu hijo está vivo? Sí. Y yo siempre me mantuve, por cierto se lo he dicho a mis abogados, que yo siento que mi hijo ha de estar por Haití, por esos lados. Su presentimiento es que su hijo está vivo, pero la realidad es que hace un año permanece desaparecido. Una vez hubo una audiencia que fue reenviada, donde hubo una disputa entre familias. Y el abogado que en ese momento lo representaba usó el término de que si no había un cadáver no había un delito. Yo lo que pensé en ese momento fue el abogado lo ha subestimado como para no hablar, para que no diga nada. Cuando se secuestra el niño, todas las evidencias lo conectan a él con ese secuestro. Inclusive, cuando él se lleva el niño, que hay unas cámaras que ubican inclusive el carro de él en la escena, habían otros niños que pudieron presenciar cuando él montó en el carro. La madre, cuya identidad hemos protegido debido a los hechos que pudiesen peligrar su vida, luego de su denuncia, asegura que perdió la cuenta de cuántas veces ha ido al Palacio de Justicia, animada en que su desesperación mueva a alguien y su hijo aparezca. Después que Anderson se lleva al niño, hacen unas llamadas pidiendo 2 millones de pesos. Ahí entonces es cuando entendemos que se trata de un secuestro. El secuestro tiene como elemento constitutivo que se exija, en este caso, un dinero para poder entregar el niño. Esa llamada se hizo y ya la investigación para el Ministerio Público tomó otro rumbo. Hay que destacar que el procurador de la Corte solo debió actuar en justicia cuando el expediente estuviese en fase de apelación. O sea, estamos hablando de un caso que no pertenecía a su jurisdicción, con lo que ya estaba ante una falta grave como funcionario judicial. Tras su denuncia, dice que el procurador Ulises Guevara Félix la llamó a su despacho. Cuando yo voy a su oficina, él me está reclamando a mí, el por qué yo lo hubiese mencionado en ese programa. Pues cuando yo empecé para decirle la razón, él me cortó, diciéndome que no me preocupara, que ya él sabía, me entendía y sabía la razón por lo que yo lo hubiera hecho y que él entendía mi posición, que era tan así que él se hubiese desayunado en la mañana y que ya él no se acordaba de eso. O sea, que lo que yo dije ya él lo había olvidado. El procurador, que para los fines judiciales no tiene nada que ver con el expediente,
comienza contactos frecuentes con la madre vía WhatsApp. ¿Cómo obtuvo su teléfono? Mi teléfono estaba en todos los medios por el tema de la foto con los números de teléfono de mi hijo. Ok. Entonces él me habla por WhatsApp y me pone, buenos días, mi estimada. Dígame, ¿le dieron prisión preventiva a los sospechosos? Yo le dije que sí, pero que yo tenía como algo, porque decía, por él estaba en mi contra, porque ahora como que el cariño de repente de querer saber todo lo del caso. A partir de ahí, narra que continuó una extraña complicidad por parte del procurador Ulises Guevara Félix, y aunque dentro de sí cuestionaba lo que estaba pasando, era alentador, siendo que el representante del Ministerio Público asumió un rol de supuesta cooperación que la hacía sentir protegida. En varias ocasiones, a la fiscal, Ada María, yo le comentaba, mira, pero el procurador me está mandando a llamar, me está citando que vaya a su oficina, donde ella me decía, ten cuidado con las cosas que tú sabes de la investigación, no se las diga a él. Tú escuchas. ¿Cuántas veces llegaste a ver a ese fiscal porque él te llamara? Muchísimas veces. ¿Qué es muchísimas? Era casi siempre que yo iba a Barahona, yo iba a su oficina. ¿Cuántas? Específicamente, 3, 4, 5, 10. siempre, muchísimas. Yo siempre iba. Siempre él quería verme en su oficina, siempre. Dice haber perdido la cuenta de cuántas veces visitaba el Palacio de Justicia de Barahona con la ilusión de que significara alguna presión para la investigación. Denuncia que el procurador aprovechó su condición vulnerable para seducirla, haciéndola sentir a la vez que la estaba protegiendo. Cada vez que él me llamaba, yo le comentaba a la fiscal. Como le comenté, ella siempre me decía, ten cuidado con las informaciones que tú le das. No indagues nada de las investigaciones. Es porque ya ella sabía que él no era de fiar. Pero yo llegué a un punto de pensar que él pudo haber cambiado de idea, no sé, y realmente creí que me iba a ayudar. Bueno, pues yo iba de costumbre, él siempre estaba por la mañana, unos buenos días, cómo está la salud y todo eso, preguntando. El contacto se fue haciendo cada vez más frecuente y más sexualmente sugerente. La mujer dice que en ocasiones su toque cuando la veía llorar la hacía sentir invadida. Sin embargo, él repetía palabras que le hacían un refugio importante en medio de un escenario que ella no controlaba, y él sí. Narra que la comunicación pasó a lo personal. Me comentaba las fotos que yo ponía en mis historias. Siempre me las estaba comentando, que como con palabras que tú estás linda, te ves bien, cosas así. Bueno, y sobre todo siempre que él me iba a ayudar, que siempre hablaba con gente, que él iba a hablar con el titular para que el titular se desenvolviera más con las investigaciones, cosas que me hicieron creer que realmente él me iba a ayudar. La próxima invitación ya no fue al despacho en el Palacio de Justicia, sino a un paseo que incluiría tragos. Yo le dije que sí. Pues él me fue a recoger al parque en Vicente Noble. Él fue a mi pueblo y me recogió en el parque en Vicente Noble, la cual andamos pueblos, Tamayo, Uvilla, El Jobo. Eso fue uno de los encuentros que tuvimos. Ese mismo día, el procurador, luego de compartir tragos, la llevó a la cama. Siguieron más invitaciones y encuentros sexuales, matizados por la promesa de que él era su auxilio para encontrar a su hijo. Él me dijo que me iba a ayudar a cambio de eso. ¿Te dijo literalmente que te iba a ayudar? Que me si iba a tenías ayudar. relaciones sexuales con él. Que yo le caía bien, que yo le gustaba, me decía cosas así. Casi siempre me lo decía, mira, yo tengo que decirte algo, pero personal. La madre confiesa que luego del primer encuentro hizo una crisis depresiva. Sabía que no quería entrar en ese juego, según ella, pero desafiar el ego del procurador la atemorizaba a tal punto que creía estar en un laberinto sin salida y su vulnerabilidad tocó fondo. La primera ocasión que yo salí con él, yo caí en un estado de... Estuve interna, mejor dicho. Me afectó la salud, porque era algo que yo no quería, era algo que yo solo pensé, me va a ayudar. Y yo realmente necesitaba respuesta de algo, porque entendía que con el poder que él tiene, pudiese ayudarme. Incluso simuló llamadas delante mío, de que con personas que iban a darle respuesta de algo del tema de mi hijo.
lo que evidentemente era una intromisión judicial, ya que cualquier funcionario judicial que utilice su posición para influenciar sobre un expediente es pasible de ser acusado de faltas graves. En el caso, estaba ejerciendo presión emocional sobre una víctima del sistema de justicia con fines sexuales. Yo luego entendí que eran todos simulados, que él realmente no me estaba ayudando. Él quería así tener la intimidad conmigo, pero nada más. Ya después que pasa esto, ya él me está hablando de investidura y de ética y que su ética le prohíbe y que la investidura. Entonces, la ética le interesa después. No, ¿y por qué no fue antes? El 3 de agosto pasado, y cuando ya se habían consumado muchas insinuaciones eróticas y 2 encuentros sexuales, en un arranque de excitación, según ella, el representante del Ministerio Público la llamó para un encuentro sexual virtual que quedó grabado y que ha sido utilizado para abrir un expediente en contra del procurador de la Corte de Apelación de Barahona en la Inspectoría General de la República. Estos videos en los que él está enseñando su miembro y masturbándose, ¿él los hizo para ti? No, yo los hice. ¿Cómo Porque así? él, pues cuando estaba el ciclón Franklin anunciado, ya yo entendía que él no me iba a ayudar nada. Ya yo me hubiese sentido utilizada y engañada. A sabiendas de que hay un caso en su contra, el procurador Guevara Félix, quien, según la denunciante, no volvió a estar disponible para las diligencias del expediente de su hijo desaparecido, le escribió este mensaje, cito: «Mira, mi estimada, eso puede traer hasta muerte, no a ti, porque sé que te están utilizando. Evita conflicto». Si el Ministerio Público investiga los hechos, determinará una cosa o la otra. Pero nosotros estamos convencidos de que es una acusación delicada y que la vulnerabilidad que tenía Fraila o tiene Fraila en ese momento no debió ser un objeto o no debió ser aprovechada para tener de una u otra forma algún contacto, como ella lo dice, sexual con ella. El abogado Iván Ariel Gómez Rubio, quien ejerce como representante de la familia desde la desaparición de Luis Ángel, ha interpuesto en nombre de la madre un recurso en la Procuraduría. Explica la gravedad de los hechos que convirtieron a una usuaria del sistema de justicia en víctima de abuso sexual por parte de un procurador de corte. Hay unos hechos provisionales y hay una calificación jurídica que es provisional, porque al final las investigaciones es que te llevan el rumbo hasta dónde realmente, hasta dónde puede llegar, por ejemplo, el caso y qué calificación se le da. Pero provisionalmente nosotros estamos exigiendo que se investigue a la Procuraduría la posible agresión sexual, el acoso sexual. El comprometedor expediente de 42 páginas, depositado en la Inspectoría del Ministerio Público para ser investigado, pone en un hilo las funciones del procurador de corte Guevara Félix, acusado de agresión y abuso sexual de una víctima vulnerable. Hay varias evidencias que se han depositado. La joven quiso hacer una querella formal, una queja a la inspectoría y una querella formal para que se investiguen esos hechos. ¿Cuáles evidencias se han aportado? Bien, se aportaron algunas imágenes, videos, se aportaron celulares, conversaciones que están siendo analizadas por la Procuraduría y otra por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También se ha intervenido la parte psicológica. La Ley Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento Disciplinario prohíben que un Ministerio Público involucrado de algún modo en una investigación tenga relaciones sexuales con una usuaria o usuario en estado de vulnerabilidad, con lo que explícitamente el procurador de la Corte de Barahona violó los códigos éticos y de conducta de su investidura. Es grave desde el punto de vista inclusive disciplinario, porque es un caso que lo lleva la Procuraduría Fiscal de Barahona. Él no tiene jurisdicción para tomar decisiones ni hacer lineamiento en ese caso, porque a nivel estructural, jerárquico del Ministerio Público, el procurador fiscal de una fiscalía se debe inmediatamente a la directora de persecución, que es en este caso Jenny Berenice Reynoso, o en su defecto a la procuradora titular de la Corte de Apelación. Y él no es ninguna de las dos cosas. La intromisión del togado en el caso hace aún más compleja la falta,
siendo que se trata de un caso con todas las condiciones para en algún momento ir a la Corte de Apelación, anticipadamente expresó juicios en público y a posteriori un involucramiento ajeno a su rol que terminó en un lío de sábanas. Creo que se extralimitó al llevar a Fraila a su oficina para prometerle apoyo, inclusive no solo prometerle, porque las evidencias establecen que él llegó a hacer algunas diligencias para tratar de ayudarla a ella. Pero vamos a suponer que lo hiciera, pero solamente debió llegar hasta ahí, en apoyar, ayudar. Cuando tú tienes una víctima de un proceso penal, tiene que saber el comportamiento hasta dónde llega. El expediente contra el procurador de la Corte Ulises Guevara Félix en la Inspectoría del Ministerio Público busca demostrar que tiene antecedentes involucrándose en casos de la Fiscalía antes de que lleguen a la jurisdicción de apelación, en el interés de influir en las decisiones, según explica el abogado Gómez Rubio. Inclusive, ya tiene informes que se han hecho por involucrarse en otros casos que son propios de la Fiscalía, tomando decisiones que no deberían, pero ya la Inspectoría y la Procuraduría se están encargando de investigar eso y ver si el comportamiento de él se puede ajustar a una sanción disciplinaria o en un caso penal. Gómez Rubio destaca que urge velar porque la descomposición social no permee los organismos auxiliares de la justicia y que el caso promete convertirse en un referente, para bien o para mal, sobre cuáles límites puede violar un servidor de la justicia sin ser sancionado. Es muy grave, porque eso puede ser inclusive hasta un precedente muy peligroso, que se entienda que los ministerios públicos puedan aprovecharse de una víctima en un proceso, insinuar o pedir favores sexuales por cualquier otra forma y llevar a una víctima a la cama. Si eso se permite, el sistema entonces debe revisarse. Para los fines, la Inspectoría del Ministerio Público es el órgano interno que tiene las atribuciones para investigar las faltas de algún miembro y ejecutar sanciones. De ser confirmadas las evidencias, el procurador Guevara Félix sería pasible de sanciones disciplinarias que irían desde su destitución hasta un juicio penal. La sanción que tiene agresión sexual es de 5 años, pero hay una parte que se pudiera agravar cuando se trata de un funcionario público que, valiéndose de su posición, obtenga favores sexuales a través del engaño, de la sorpresa o de la amenaza, pudiera llegar a pena de 10 años. El caso enfrenta en Barahona a 2 titanes del derecho. El abogado Iván Ariel Gómez Rubio, representante de la mujer abusada y quien busca a su hijo secuestrado, fue en su momento fiscal titular de la provincia y destituido en 2019 acusado de faltas graves. Obtuvimos información de que el actual procurador de la Corte, hoy también acusado de faltas graves, participó en la investigación que dio como consecuencia su salida de la carrera del Ministerio Público, por lo que preguntamos si está haciendo uso de retaliación. Este fiscal que ahora está siendo acusado, ¿participó en las investigaciones en el proceso contra usted? Sí, él estuvo involucrado en las investigaciones, es un asunto público que lo conoce todo el mundo y lo conoce la institución. Eso hace como 5 años. Fue un asunto institucional y así quedó. Pero este es un trabajo meramente técnico y profesional y el resultado de la investigación no está en mi mano. Está en las diligencias que pueda hacer la Procuraduría, el órgano al cual él pertenece. ¿Estaría usted haciendo una retaliación en contra de ese fiscal en este momento? No necesariamente, no es correcta, por ejemplo, esa apreciación, porque el abogado que acompañó a Esther desde el principio de la investigación fui yo. O sea, tengo casi 2 años con Esther. Eso no fue una situación que la provoqué yo, ni es planificada, ni tampoco me estoy aprovechando. Son los hechos que están ahí. Ahora, el Ministerio Público tendrá que decir si realmente esos hechos se corresponden a la realidad y si las evidencias conducen a eso. Hay una verdad que es inquebrantable en este proceso, que la víctima estuvo en encuentros sexuales con el magistrado investigado. De por sí,
ya eso es una falta disciplinaria. Trátese de un duelo de faltas o no, un pliego de evidencias pone en el banquillo de los acusados al procurador Guevara Félix, quien en su momento lo investigó a él. Expediente que se llevó la cabeza de Gómez Rubio cuando ostentaba el cargo de fiscal titular. El expediente en manos de la Inspectoría tiene la pesada responsabilidad de investigar y decidir sobre un caso que ha puesto en alerta a la sociedad de Barahona, donde el escándalo ya pasó de rumores de pasillo a la atención de cómo un video explícitamente sexual, en el que se exponen las partes íntimas del procurador de corte, está en los celulares de cientos de personas cuestionando qué ocurrirá ahora. Porque el estado psicológico de una víctima en esa situación la hace débil y puede caer en cualquier tipo de proposición o de insinuaciones. De ser ciertas las acusaciones, evidentemente se trata de un escenario grave. Contactamos al procurador Ulises Guevara Félix para conocer su versión de estos hechos. No fue posible, estableció no tener autorización superior para conceder una entrevista, la cual se encuentra en coordinación en estos momentos. Negó las acusaciones y establece que la mujer ha sido utilizada para una coartada en su contra debido a su perfil dentro de la carrera del Ministerio Público y ya que los sectores oscuros de Barahona no le habrían perdonado la derrota del fiscal anterior y a quien debido a su investigación se le retiró del cargo.